Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Llenos de júbilo, sí, así estamos, llenos de júbilo y con bríos nuevos aquí en Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo, y citando a mi colega Giselle Mendoza, con casa llena. Saben muy bien, querido público, que siendo lunes es el espacio para 3 mujeres psicoanalistas hablando de la vida cotidiana, que hoy son 4, y que hoy, pues ya lo saben, querido público, todo puede pasar. Estamos aquí en el corazón mismo de Freudiana Radio, como le decía hace un momento, muy contentos iniciando esta semana del 21 de junio del año 2021. Entramos al verano, querido público, con mucha alegría. Comienza el verano y comenzamos con un festejo sumamente importante. Hay que decirlo, el festejo del día de ayer, que nos da pauta para hacer una conversación a lo largo de esta semana al respecto de alguien importantísimo, alguien fundamental en la vida emocional de todo ser humano. Me estoy refiriendo, por supuesto, al Padre, a quien el día de ayer lo celebramos en nuestro país, y a quien le dedicaremos, por supuesto, toda esta semana de la conversación. Nuestro tema, por lo tanto, será el Padre, simple y llanamente. Sean bienvenidos, querido público, sus comentarios, sus participaciones, estamos ávidos ya de recibirlas inmediatamente. Creo que hay mucho que conversar al respecto del Padre. Sin más preámbulo, y no es, querido público, no es miércoles. Hoy comienzo la presentación. El audio de Germán se corta un poco. Se corta El audio un de poco, Germán se corta un poco. A ver, ¿ahí me escucho bien? Sí. Okay. Hubo momentos en que no se escuchaba nada. Momentos en que no se escuchaba nada. Bueno, me estoy dando cuenta, como casi nunca estoy aquí en la cabina, creo que yo mismo apretaba el botón de encendido y apagado del micrófono. No, se corta. Creo que se tiene que pegar mucho al micrófono. No, que se corta. De que usted se aleja un poquito del micrófono, ya no lo escuchamos. Tiene que estar muy pegadito al micrófono, muy pegadito. Un segundito, ahorita viene el doctor Germán. Pues mientras son peras o son manzanas. A ver, ¿ahí me escuchó? ¿Sí? Sí, mejor. ¿Mejor? A ver, entonces retomo el hilo de la presentación y si hay corte nuevamente me avisan. Entonces, decía que iniciamos esta semana del 21 de junio con una celebración de suma importancia. No, se corta. Se sigue cortando, se sigue cortando. Oigan, tanto Adriana, doctora, les comento, nuestro colega Misael nos dice por línea, nos manda un mensaje que al aire se escucha bien. No lo podemos escuchar bien. Nos dice que al aire se escucha bien, ¿qué será? No lo escuchamos, Germán. ¿No escucha nada? No escuchamos nada de nuestro colega, bueno, no importa, en el aire se escucha bien. Ok. Bueno, entonces, ok. Nada. Ahora es mejor en el otro micrófono. Estamos escuchando a Giselle, pero no a Germán. Ah, escuchan a usted, pero a mí no. En el otro micrófono, creo que tienen un micrófono atrás. A ver, ¿ahí me escuchan? Si hablo con... No, tampoco. Nosotros no lo escuchamos, Germán. Qué curioso. Bueno, yo creo que les pero no se mueva. Péguese al micrófono. Ok, ahí. No se mueva. Ahí. Ahí, bueno, entonces no me muevo absolutamente nada, como estatua. Entonces, a las estatuas de marfil, 1, 2 y 3, diré que 21 de junio iniciamos la conversación de esta semana con, con la celebración de Día del Padre, y el tema, por lo tanto, esta semana es ese, el Padre. Creo que para no seguir con esta falla, doy la palabra
Bueno, presento rápidamente. Mis colegas del día de hoy, decía 3, que son 4, y decía que no es miércoles, siendo lunes. Está aquí Valeria Reyes, Giselle Mendoza, la doctora Adriana Lozano, desde Francia, y por supuesto nuestra querida directora del Centro de Investigación, la Ok, doctora Silvia arranquemos. Heiser. Ok, arranquemos porque estamos desesperadas con que... Pues sí. Entonces, el festejo del Día del Padre que empezó con una dificultad para nosotros, escuchar a nuestro colega. Bueno, eso ya lo corregirán en la cabina. Y tenemos nada menos que a nuestra generosa invitada Valeria Reyes, que yo le pedí, doctora Lozano, le pedí a Valeria Reyes que si por favor nos hacía una historia de lo que es el patriarcado, y entonces ella se dio a la tarea de buscar, digamos, información al respecto del patriarcado, y lo que vamos a escuchar ahorita es la lectura por parte de Vale, ¿sí?, en relación al famoso patriarcado, para poder ubicar bien que el patriarcado del cual hablan los discursos actuales del feminismo y del género tienen indudablemente que una relación con esta historia, pero definitivamente hay cosas que se han deformado, se han perdido y que eran muy buenas y muy necesarias del patriarcado, que además sigue funcionando. Ahorita ya veremos cómo en qué. Adelante, Vale. Así es. Bueno, este es un artículo que toma una referencia de Gerda Lerner al respecto del origen del patriarcado. Y el inicio nos da datos que son muy importantes. Bueno, lo primero que nos dice es que el patriarcado es una creación histórica y que esta creación histórica es elaborada por hombres y por mujeres en un proceso que tardó casi 2500 años en completarse. ¿Sí? La primera forma del patriarcado apareció en el estado arcaico y la unidad básica de su organización era la familia patriarcal, que expresaba y generaba constantemente sus normas y valores. Y nos dice, bueno, hemos visto de qué manera tan profunda influyeron las definiciones del género en la formación del Estado. Ahora demos un breve repaso de la forma en que se creó, definió e implantó el género. Entonces, algo que ella nos está diciendo es que el género va a ser implantado por estas formas de la organización familiar patriarcal. Entonces nos dice después, las funciones y la conducta que se consideraba que eran las apropiadas de cada sexo venían expresadas en los valores, las costumbres, las leyes y los papeles sociales. ¿Sí? También se hallaban representadas, y esto es muy importante, en las principales metáforas que entraron a formar parte de la construcción cultural y el sistema explicativo. Entonces, algo en relación a esto que a mí me parecía de suma importancia es que lo que nos están señalando aquí es que el patriarcado forma parte de una organización que se dio de manera natural, que podemos pensar que se dio de manera orgánica entre hombres y mujeres, ¿sí? Que no es una imposición, sino que surge de la dinámica en la que se relacionan los hombres y las mujeres, ¿sí? Entonces dice, la sexualidad de las mujeres, es decir, sus capacidades y servicios sexuales y reproductivos, se convirtió en una mercancía antes incluso de la creación de la civilización occidental. ¿Sí? El desarrollo de la agricultura durante el periodo neolítico impulsó el intercambio de mujeres entre tribus, no solo como una manera de evitar guerras incesantes mediante la consolidación de alianzas matrimoniales, sino también porque las sociedades con mujeres podían reproducir más niños, ¿sí? A diferencia de las necesidades económicas, en las sociedades cazadoras y recolectoras, los agricultores podían emplear mano de obra infantil para incrementar la producción y estimular excedentes.
¿sí? El colectivo masculino tenía unos derechos sobre las mujeres que el colectivo femenino no tenía sobre los hombres. Las mismas mujeres se convirtieron en un recurso que los hombres adquirían igual que se adueñaban de las tierras. Las mujeres eran intercambiadas o compradas en matrimonio en provecho de su familia. Más tarde se las conquistaría o compraría como esclavas, con lo que las prestaciones sexuales entrarían a formar parte de su trabajo y sus hijos serían propiedad de sus amos. En cualquier sociedad conocida, los primeros esclavos fueron las mujeres de grupos conquistados, mientras que a los varones se les mataba. Solo después que los hombres hubieran aprendido a esclavizar a las mujeres de grupos catalogados como extraños, supieron cómo reducir a la esclavitud a los hombres de esos grupos y posteriormente a los subordinados de su propia sociedad. Y aquí ella nos hace una conclusión. Dice, de esta manera, la esclavitud de las mujeres, que combina racismo y sexismo a la vez, precedió a la formación y a la opresión de clases. Las diferencias de clase estaban en sus comienzos expresadas y constituidas en función de las relaciones patriarcales. La clase entonces no es una construcción aparte del género, sino que más bien la clase se expresa en términos de género. Y bueno, eso para iniciar. Pues sí, a mí me parece que nos es muy vital el recordar que el patriarcado no es definitivamente un daño, un mal a la sociedad como se ha pretendido hacer. Simplemente ha habido una reflexión, en cierta forma, creo que benéfica en ciertos aspectos y muy torcida en otros, en cuanto a no tener claro que el patriarcado fue una forma de organización, ¿sí?, en donde las mujeres tenían su lugar, su prestigio y su valor, ¿sí? Después esto tomó definitivamente, entró a valorarse el asunto de las mujeres de otra forma y la situación, digamos, del padre, que es lo que vamos a tratar ahora, vamos a ver cómo no es ninguna situación de poder, sino es algo sumamente complejo y difícil de abordar por todo lo que se le puede, por todo lo que se puede esperar de un padre. Entonces, por eso consideré que, pues ya que nuestra colega Valeria había hecho esta investigación, considero que era muy importante volver a recordar la historia del patriarcado, ¿sí? Y no quedarnos única y exclusivamente en la atrocidad y en el horror en que lo presentan los discursos cuando están distorsionando, precisamente que el patriarcado surge en una ordenación, en un orden, en donde definitivamente la mujer no se sentía ni denigrada, ni maltratada, ni utilizada, ni explotada, ni cosa por el estilo. Esos fueron ya, digamos, otros atributos que se le dieron a la mujer. Bueno, entonces, pues cedo la palabra a mi colega, la doctora Lozano. Hay que tener una pequeña salvedad con me parece que con las referencias históricas. La historia definitivamente es algo que se revisa constantemente, que se pone en cuestión. Ahora están surgiendo todas las mujeres que habían sido olvidadas por la historia, en cuanto a la pintura, en cuanto a la música, que hemos evocado ya una vez. Están saliendo todas las pintoras olvidadas por la historia. Están saliendo todas las investigadoras olvidadas por la historia, en donde finalmente uno se pregunta por qué la historia ha olvidado a todas estas mujeres que han generado pensamiento, arte y filosofía desde siempre. Hay una paleontóloga, una historiadora experta en paleontología francesa, que decía que había que tener muchísimo cuidado de pronunciar cualquier tecnología social
en la prehistoria, porque no se sabía absolutamente nada de la organización femenino y masculino, porque los huesos no relevan ni ponen en evidencia algo que nos permita estar seguros de una organización. No, porque Entonces, los huesos no es lenguaje. no hablan. Los huesos no hablan, los huesos no es discurso. En todo caso, es testimonio de existencia, pero Solamente. nada más. Entonces, que tenía que tener mucho cuidado porque había todo un imaginario en la historia como se trata, por ejemplo, de que las mujeres las arrastraban del chongo y se las llevaban a la cueva y todo esto. Decía, no hay rastro de eso. No hay absolutamente ni rastro pictórico, ni en los huesos, ni que nosotros podamos tener un testimonio sobre esto. Lo que ahora se ha encontrado es la manera como la mujer había tenido a sus hijos en esta época, cuando se enderezó, cuando empezaron a estar de pie, y cómo esto cambió el cerebro probablemente en el ser humano. De eso sí se ha podido echar un poco la mano encima, porque la posición vertical, en el caso de que la mamá se pone vertical, cambia totalmente la posición del feto, que a 4 patas, y entonces totalmente en otra posición. Entonces hay que irse con mucho cuidado con estas referencias, sobre todo ahora que se va a hacer una revisión muy severa con respecto al olvido de las mujeres y de su aportación en la historia humana. Definitivamente el padre es un tema sasasasazo. Para el psicoanálisis es un recorrido desde el padre de la horda salvaje al padre de los mitos griegos, Cronos, Urano, Zeus, Laios, el padre de Edipo, hasta hoy los padres que se han feminizado en ciertos roles de cuidado de los niños. En Francia tienen un nombre específico, se les llaman los padres gallinas, en donde lo que quieren ser es como estas gallinitas que quieren tener a sus pollitos y dedicarse a la crianza de los niños en muy tempranas edades. Entonces vemos a los padres de hoy con un desarrollo hacia algo que nosotros podríamos llamar una feminización. Y por supuesto, finalmente, pues a cada uno tiene su padre, mi padre, del cual no hablaré seguramente, pero que ha sido una gran presencia en mi historia. Y ha sido no cualquier cosa tener un padre, en mi caso. Bien, el padre de la horda salvaje. El padre de la horda salvaje, de alguna manera, lo vemos mucho en la actualidad todavía. En comentarios que nos han llegado a nosotros, los psicoanalistas, a mí personalmente, en comentarios masculinos en la clínica, en donde el hombre teme tener a un hijo varón porque siente que no va a poder amarlo, y preferiría tener a una hijita porque siente que sería más fácil amar a su hijita. Como podemos ver también, la preocupación por otros padres de no querer tener a una hijita porque no saben cómo educar a una nena, y que preferirían tener a un niño en donde ellos pueden decir y tienen ganas de transmitir algo a un varoncito. ¿Por qué el padre de la horda salvaje? Porque en el primer comentario clínico que les traigo, por supuesto que escuchamos un hombre temeroso a que el nene varoncito pueda rivalizar con él. No sé si podré amarlo. Por supuesto que esto se fue esbozando en este paciente que estoy pensando en especial, de más en más, cómo tú lo vas a amar. La mujer va a querer más a este varoncito. La paciente no había tenido todavía al bebé, era una pareja que la mujer estaba embarazada, y el esposo de esta mujer efectivamente le decía estar preocupado por no poder amar a un hombre varoncito. Para un psicoanalista esto no es cualquier cosa, porque se viene a poner en manifiesto una situación hombre
contra hombre, entonces podemos brincar muy rápidamente aquello que lo muestra más, que son los mitos griegos, en donde tenemos la gran figura de más de Urano, que Urano va a ser, bueno, va a ser también un salvaje, pero el gran mito que nos guía es, por supuesto, Cronos, el que va a devorar a sus hijos. Y sabemos muy bien que es un padre el que puede castigar, que es un padre el que puede amedrentar, que es un padre todavía que pesa en nuestras sociedades, el que puede dar miedo. Y el padre, con respecto a los varoncitos, bueno, puede también experimentar una situación en donde él tiene que implantarse como hombre frente a un hombrecito. O que le es muy difícil, como decíamos en el otro caso, poder transmitir a una mujercita algo a lo cual él no tiene ningún contacto como hombre. Entonces, vemos cómo el padre hace un recorrido, en el caso del discurso analítico, bueno, muy, muy, muy profundo. Tenemos entonces, no cualquier padre en la mitología, Laios, aquel que efectivamente sabe que su hijo, que no tiene nombre en ese momento, Edipo, va a asesinarlo y a ocupar su lugar y a casarse con su mujer. Entonces, parece cristalizarse con todo este paseo que estamos dando, un gran terror en donde el padre puede sentirse con una amenaza a ser sustituido y no de cualquier manera, en donde la mujer está jugada, en donde la progenitura está jugada y en donde hay algo del lado de la masculinidad que tiene que ser defendido. Entonces, por supuesto que los mitos griegos nos cuestionan porque efectivamente en una clínica del 2021, cuando un hombre nos viene a decir que su hijo varón no lo va a amar porque siente que va a rivalizar con él con respecto a sus afectos, bueno, nos actualiza totalmente todos estos discursos que para Freud fueron un apoyo muy profundo para hablar de la posición del padre, tanto del lado del padre como del lado de los hijos. Para los hijos, el padre puede ser aquel que castiga, como lo he dicho hace un momento. Puede ser aquel que es el legítimo, la legítima pareja de la madre. Entonces, bueno, esos son los padres que respetamos, los padres que podemos amar, inclusive, que podemos admirar, y que se escuchan muchísimo en la clínica, tanto en la clínica como las mujeres nos vienen a hablar de sus padres, como de los hombres que vienen a hablar de sus padres, que puede ser con mucha admiración o que puede ser con mucha rebeldía, en los dos casos. Hasta poder llegar a nuestra época, en donde vemos algo que se modifica del lado de este padre que era un padre que daba a la casa sustento y comida y que traía entonces una seguridad única para la familia, a un cambio en donde parece que los padres pueden estar gustosos de quedarse con los niños muy pequeñitos y entonces no les pueden dar el pecho, pero sí pueden dar la mamila, sí pueden dejar de trabajar como se entendía anteriormente para sustentar la familia, y hombres que pueden negociar estas posiciones en donde, sin embargo, escuchamos en la clínica una queja femenina de las profesionistas que mantienen a estos hombres, en donde ellas sienten que el rol que llevan a cabo en sus casas no es un rol entregado finalmente, sino un rol en donde hay un confort más que una realización con el niño. Hay cosas de esta índole que se escuchan en la clínica, pero atendemos también los hombres que definitivamente, primero en la clínica, lo que van a puntualizar es que lo masculino no corre
por dar sustento a la familia. Su masculinidad no es sacrificada porque se dedican a sus hijos, y en cambio sí dan con mucho gusto este cariño o esta atención a los niños, que antes, por supuesto, estaba en una posición femenina. Entonces, nos interrogamos de todo esto, voy a ceder la palabra, por supuesto, en este recorrido, pero como podemos ver, para el psicoanálisis es un gran tema, el padre. Y sí, indudablemente que es un tema porque no tiene una forma fácil de responder a una pregunta que hace Lacan. Y es, ¿qué es un padre? Y esa pregunta de Lacan, indudablemente que subraya el aspecto conflictivo del padre, porque por un lado es el que va a ejecutar una prohibición y por otro lado es el que va a llevar a cabo una protección. Entonces, no podemos pensar, ni pensamos, ni podremos algún día resolver la situación, digamos, de lo que es para un hombre en el momento en que casado o no casado, arrejuntado, conmovido por el amor, ajá, qué sé yo, se le anuncia que su pareja está embarazada. Es decir, quiero detenerme en el efecto de las palabras para que veamos que los discursos tanto de género como los discursos feministas, ¿sí?, no alcanzan, y no es su ocupación, no alcanzan a dar cuenta del efecto de lo que una mujer le puede comunicar a un hombre en un momento dado. Y el efecto de estoy embarazada definitivamente abre en el hombre una experiencia de vacío total, radical, de raíz. Podríamos trasladarlo a, ¿y qué es eso? Sí, es decir, si el hombre pudiera responder al impacto que le causa toda la movilización de estoy. Fíjense bien en esto. Ya no soy nada más tu pareja, ya no soy nada más tu mujer, ya no soy nada más tu esposa, ya no soy tu amante, ya no soy tu querida, ya no soy tu puta. Estoy. Ahora mi ser es otro. Estoy embarazada sin necesidad de decirle de ti. Salvo en el caso, digamos, de los hombres que se relacionan muy a gusto con mujeres que no las tratan como putas, pero que saben que tienen no solamente a él como pareja, sino que lo cuernean. Y que el hombre está de acuerdo con esa decisión de la sexualidad femenina en la actualidad. Entonces, si esto es así, el hombre se preguntará, bueno, ¿y de quién es? Y tendrá que recurrir a la ciencia para saber si es de él o es del otro, o es de él o es de la combinación de otro. En fin, no es cualquier cosa entonces escuchar que la pareja se transforma para el hombre en el momento en que ella le dice estoy embarazada. Y toda la revolución. Ahora, es mucho más tranquilizador, relativamente claro, cuando esto lo llevamos a una posibilidad teórica de responder semejante pregunta. ¿Qué es un padre? Y que en la actualidad, definitivamente, los hombres no podrían responder qué es un padre. ¿Y por qué digo, hoy más que nunca los hombres no pueden responder qué es un padre? ¿Por qué? Porque el padre se ha verdaderamente diluido en cuanto el valor que anteriormente tenía. Ahora, sí me interesaba a mí que se hablara de esta historia del patriarcado de más de 2000 años y que también, digamos, la autora dice, y ha tardado mucho en completarse, ¿sí?
Habrá que leer todo el artículo para saber a qué se refiere la autora de y ha tardado más de 2000 años para completarse. O sea, podemos pensar que está incompleto el patriarcado. Y eso por lo menos nos da aires para discutir, para pensar qué diantres es de aquello de lo que las feministas y las teorías de género, los discursos de género, ¿sí?, quieren definitivamente desterrar ya. Así desterrar, que desaparezca el patriarcado. ¿Por qué? Por las injusticias y las infamias que se pueden recolectar a lo largo de la historia, pero no de una queja de las mujeres, sino de de la valoración discursiva de las mujeres. Y digo y subrayo esto, del valor discursivo de las mujeres que hacen otras mujeres de ellas. Empezando porque el primer valor discursivo es el valor que le va a dar la madre a ella como mujer. ¿Sí? Desde la expresión de, ¡ay, mujer! Me nació una mujer, santo Dios. ¿Sí? Desde esa expresión hacia todo lo que ya sabemos de tienes que atender a tus hermanos, tú no eres primero, los hombres en esta casa se sientan primero a comer y después las mujeres comemos y comemos lo que sobra, etcétera. Desde ahí a todo lo que se les ocurra, ¿sí? No quiero mencionar más. Entonces, lo femenino propiamente, ¿sí?, es el psicoanálisis quien lo recoge desde Freud como la posibilidad abierta por un hombre a escuchar el decir de las mujeres de su época. Y es desde ahí que el psicoanálisis tiene el decir de las mujeres en la clínica psicoanalítica hasta nuestros días. Y ese decir de las mujeres ciertamente no es los discursos que las quieren definir y que las quieren representar. El decir de las mujeres transcurre definitivamente por algo que no tiene que ver ni con el feminismo ni con el género, sino con su situación erótica y con su situación de posibilidad de ser amada y, ojo, y de poder tener la experiencia para ella, no de usar a un hombre, no de tener a un hombre, sino de amar a un hombre. Entonces, es en la clínica psicoanalítica y es en el privilegio de la clínica psicoanalítica, conjuntamente con la escucha del analista, ¿sí?, en donde las mujeres han podido expresar lo que ellas sienten, lo que ellas viven, lo que ellas piensan, lo que ellas crean, lo que ellas desean, que es también todo un irigote. Pero también hemos escuchado lo que es para una mujer el descubrir en ella misma, estoy embarazada. Y lo que va a acontecer en ella cuando se lo va a comunicar a un hombre y que ella tiene también una situación abismal porque no sabe qué es lo que va a provocar en ese hombre. Y no sabe, aunque puede tener una sospecha, de que puede ser definitivamente degradada hasta el último lugar por el hombre. Porque y me parece que definitivamente hay algo que hay que decir con respecto a estas pruebas del DNA, y es que vemos la dificultad del padre para finalmente este es el lugar en donde la paternidad se va a jugar, que es el reconocimiento de ese niño. Es por eso que los niños adoptados por ciertos varones que tienen parejas, que vienen ya con niños, pueden perfectamente jugar el rol de un padre hasta ser un padre. Y por supuesto que pasa por este rol hasta el reconocimiento de esto es mío. Porque efectivamente este orden de es que esta persona es de mi carne, parece para el hombre ser un dato muy importante para poder pasar a algo ya más, a un nivel simbólico del reconocimiento de lo suyo. Claro, nada más, querida doctora, lo que yo estaba subrayando y vuelvo a subrayar es
cómo el impacto de la mujer cuando va a comunicarle al hombre que ella está embarazada no puede garantizar ninguna respuesta que la respalde también en el imaginario que ella tiene en ese momento de, bueno, estoy embarazada y pues voy a ser madre. Y cuando se lo comunique al hombre, bueno, esta nena está embarazada y yo voy a ser padre. Ese es el punto. Esa es la crisis no resuelta por ningún discurso. Por ningún discurso. No y como usted dice, puede genera un vacío. Exacto. En donde córrele que te alcanzo, en donde córrele que tiene que ser del lado del reconocimiento. No hay de lado, es por eso que lo del DNA es muy lindo, porque no sé si se dieron cuenta que ahora, con la prueba del DNA, los hombres no han estado muy interesados en hacerlo. Claro que no, ¿por qué? Porque lo que le sucede al hombre con la paternidad, aunque él diga un malestar en donde puede decir cómodamente, bueno, yo no sé si es mío, ya se resolvió la situación, yo ahí me puedo desafanar. ¿Pero de qué me desafano? Es decir, la del vacío, de lo que usted dice, del vacío que me provoca, del vacío. ¿Y por qué? Porque el hombre puede efectivamente comprometerse como nunca con un ser como nunca, que no tiene que ver con coger o no coger. No, exacto, ni con el placer de órgano, ni con nada, ojo, nada de la sexualidad masculina. Todavía podemos tener un atisbo de consuelo en el caso de la sexualidad femenina, pero que también puede ser un rechazo absoluto a ser madre. Totalmente. Entonces, doctora, sí, entonces tenemos semejante problemón porque la sociedad actual va con su amor líquido y con la sociedad líquida y con todos los discursos de chinchunchan que ya... Todos los líquidos que se nos antojen, ¿verdad? El mar, el alcohol, todo lo líquido. Sí, y con digamos, una falta de pudor. Estaba yo pensando, queridos colegas, que hace mucho tiempo que no se habla del pudor y que definitivamente creo que hay que volver a poner en acto ciertos términos que son importantísimos en el momento en que el desgarriate de la sexualidad, ¿sí?, no las avientan cotidianamente, porque cuando uno va manejando y no le gustó mi manejo al señor, me grita, vieja pendeja, o si no me dice, ya puta, a tu casa. En México más o menos eso no ha desaparecido. Están prohibidos los piropos y creo que también los insultos, pero la mujer es más activa cuando el hombre la chulea y cuando el hombre le dice que está hermosa, guapa y deseable, que ahí sí van y acusan al hombre, pero pues cuando en el tráfico le dicen a uno una cantidad de insultos, siempre a la denigración, siempre está en el discurso cotidiano en México cuando las mujeres manejamos, dependiendo de la edad, si es uno un poquito mayor, vieja estúpida, ¿sí? Y si es nada más mujer, aunque sea joven, es vieja tonta, para no decir una palabrota horrible, que empieza con P. Bueno, tenemos lío, tenemos para dar y repartir, y no sé si nuestra colega Valeria quiere decirnos algo, o nuestra colega Giselle, o nuestro colega, el único varón que tenemos ahorita para torturar o martirizarlo. Hacerlo pedazos. Y que sí, en realidad, Germán, el micrófono no tenía ningún problema. Lo hemos Exactamente, pude al menos tomar un poco de valor durante esta media hora más o menos, para poder decir algo, pero es que sí es cierto lo que han venido señalando en cuanto a la experiencia para uno como hombre
de escuchar semejante expresión. Bueno, no es una expresión, semejante noticia. Eso Y que es que es la noticia, y ante la noticia, definitivamente, como lo han señalado tanto la doctora Heiser como tú, Adriana, no hay, es un vacío absoluto, no hay una sola referencia. Y me parece también muy importante lo que señalaban en cuanto a los discursos. Si hay, en términos del discurso, me parece a mí un vacío absoluto, que nadie toca, que nadie habla, es efectivamente el uno donde pueda ser recogido, donde pueda tener un lugar este tipo de experiencias íntimas en la vida de los hombres. Eso no existe. Los discursos para los hombres hoy en día son mayoritariamente en la línea del consumo, de cuánto uno puede consumir y producir económicamente, y eso es lo que a uno lo representa. Entonces, hablar hoy en día de la paternidad es en definitiva algo que no representa hoy a los hombres, no es representativo del hombre. Entonces, por lo tanto, entrar en esa experiencia, dar lugar a esa experiencia, vuelvo a que estamos en un vacío absoluto, absoluto, y solamente, como lo han señalado, en un espacio analítico, solamente en la escucha de un psicoanalista, es que uno puede dar lugar a tratar de elaborar algo que suele ser desesperado en ese vacío de no saber qué decir. Exacto. Porque sí es desesperado. Es que, ¿qué es eso de ser padre? Ahora sí que, no como grosería hacia la mujer, pero esta ya se embarazó, porque los hombres no dicen, ya la embaracé, no. Dicen, esta ya se embarazó, como si fuera única y exclusivamente una culpa atroz que hay que adjudicarle a las mujeres. Sí. Y doctora... El hombre desde ahí no dice, ya embaracé a mi pareja. No, eso es a posteriori, sino sí, cuando la mujer le dice, ¿quién? Esta ya se embarazó solita, ¿no? O simplemente, doctora, la expresión del hombre es, está embarazada. También así, ella. Está embarazada, ajá. Inclusive, mi mujer está embarazada. Sí, sí, mi mujer está embarazada. Pero podría también... muy bien decir, he embarazado a mi mujer, vamos a tener un hijo, la he embarazado. Podría ser perfectamente una expresión. Y luego también, doctora, decía usted ahorita en la experiencia de qué es eso de ser padre, cuando me gustaría aquí también tomar en cuenta una situación. La gran mayoría de los hombres que hoy en día, hombres jóvenes que escuchamos en la clínica, vienen de una experiencia con su padre de fracaso. Es decir, son hombres jóvenes que llegan a la clínica y que cuando hablan del padre, bueno, yo he tenido experiencia, por ejemplo, un hombre joven, él tiene 27, 28 años, un hombre es abogado exitoso, trabaja en la Suprema Corte, y bueno, a lo que voy es que en su discurso, si hay algo que durante las primeras entrevistas, un buen tiempo de entrevistas, no apareció, y el día que apareció lo nombró como estúpido, fue el padre. Dijo, él es estúpido, fue lo único que dijo. Y lo que quiero decir con esto, señalar es que a su expresión, doctora, que dijo hace un momento de qué es eso de ser padre, quiero introducir y señalar cómo en los hombres jóvenes de la actualidad vienen con una experiencia de fracaso en relación con el padre, un padre que no ha sido para ellos algo que se acerca al cumplimiento de una expectativa de un padre con función de autoridad, y ni qué decir amoroso, sino más bien ausente, y que ha sido incluso degradatorio para con la madre. Bueno, ahí podemos indicar inmediatamente los beneficios del patriarcado. Exacto. Eso así no funcionaba. Ese desasosiego de decirle a un hombre que le dice al padre, voy a ser padre, ¿sí? Y le dice, estúpido. Bueno, ciertamente nada tiene que ver con el patriarcado, los beneficios, estoy hablando, del patriarcado en cuanto al ordenamiento precisamente de la masculinidad, ¿sí? No estoy hablando de las bestias, estoy hablando del masculino, cómo el patriarcado ordenaba perfectamente, ¿sí?, la masculinidad de los hombres en cuanto que podía haber un anhelo, ahora no, que podía haber un anhelo de tener hijos, porque era también algo que dignificaba la masculinidad del hombre, y que podía tener
en los hijos, sean mujeres o varones, podía tener una riqueza y una trascendencia de su nombre. Él podía trascender en la historia gracias a sus hijos. Ahora nada de eso, nada de eso. Hay muchas cosas del patriarcado que tenemos que volver a reconsiderar por los beneficios que ahora se perdieron y que ahora es un desorden de quítate que ahí voy. Bueno, la respuesta que usted escucha en su clínica, el padre le dice, ¡qué estúpido! Entonces queda degradado como hombre frente al padre. No, lo que dijo el paciente Sí, es ese estúpido Sí, de exacto. mi padre. Solamente apareció la figura del padre Doctor, si como, no entendí nada, vuelvo a repetirlo porque qué como el barbaridad. Yo estúpido. ya hice mi elucubración en una cosa, digamos, también válida, pero a ver, dígalo. Sí, no está muy Sí, lejos. sí, De todas doctora. maneras, No, no se aleja sí, en no. lo más mínimo. No se No. aleja para nada. Lo que No. decía, doctora, es que en el decir de este hombre, un hombre joven, 27, 28 años, en su decir tardó, pasaron muchas entrevistas en el comienzo de su análisis para que hablara del padre. Y decía yo, y en el momento primero que lo nombró como ese estúpido. Ah, ese estúpido de mi padre. Ujú. Exactamente, doctor. Ok, pero indudablemente que yo, por el lado que me fui, es que el hijo le anunciaba al padre que iba a ser padre y que el padre entonces le decía, estúpido, qué estúpido. Y no andaba yo tan perdida, porque también se da. También No, y además no andaba usted tan perdida porque la paternidad justamente es una construcción que es muy diferente que el de la maternidad, en donde hay pocos sujetos, inclusive en un orden patriarcal, que han sido padres. El padre es aquel que finalmente experimenta una satisfacción fuera de lo sexual, narcisista, por supuesto, en donde yo soy que voy a dejar, no muero porque dejo a mi progenitura, y Exacto. entonces te llena de júbilo de poder reconocer primero al hijo y segundo, hacer una transmisión. Así es. Entonces, el padre era en épocas anteriores, todavía hoy, por supuesto, porque esto es interior, esto no depende de los discursos. Por eso siempre ha habido pocos padres, finalmente, porque en el patriarcado simplemente los organizaba, ya había, no necesariamente se jugaba el amor, no necesariamente un padre reconocía a sus hijos, igual los podían ningunear desde el orden del patriarcado. Podemos leer toda la literatura de Kafka de esta manera, como el padre nunca experimenta sino un odio hacia el hijo. En fin, la paternidad es complicada y es más complicada en nuestros días porque ya no es ni siquiera una posibilidad de ser ese que les va a brindar a los hijos. Vamos a decir que ya no amor, pero que el patriarcado sí contemplaba algo, la separación de la madre. Entonces, este patriarcado de que deja de estar de mandilón con tu mamá, deja de esta palabra que le va a brindar un universo fuera del Edipo al hijo. Entonces, no es cualquier tipo de transmisión la transmisión del patriarcado. El patriarcado pretende separar por sus órdenes, porque es el hijo el heredero, porque el hijo tendrá que hacer dinero. Por los valores del patriarcado, lo tiene que separar de la madre. Si no, es un bueno para nada. Entonces, digamos que una de las ventajas del patriarcado era abrir un universo para los varones especialmente. Entonces, efectivamente, hay algo de la identidad masculina muy positiva que lo lanza al mundo. Sí. Claro. ¿Y sabe usted desde cuándo Lacan ya presentía y veía venir la caída de ese patriarcado benéfico? Desde los años 30. Me parece que en el trabajo de 1938 sobre la familia. Sí, empieza, sí.
Ya ahí ya se estaba consumando la caída del patriarcado. Sí, la declinación. Ahí ya es nada más, de ahí bueno, para abajo. Si y por eso dijo tomamos... la frase, Lacan tiene una frase en esta época en donde dice, ojalá y no pasemos, es que es en francés, es un juego de palabras en francés que dice, del padre a lo peor, y en francés se escucha casi idéntico, de père au pire, del padre a peor, digamos, está bien, dije a propósito peor, para que escuche, del padre a peor. Es algo así que se escucha en francés, sí, del padre a lo peor, diríamos, ¿no? Claro, la declinación, y que ahora ¿no? definitivamente... De los horrores del patriarcado, algo peor que los horrores del patriarcado. Y lo dice en los años 30. Ya era la declinación del patriarcado, por supuesto. Sí. ¿Algo iba a decir Germán? Sí, en relación a lo que señalaba Adrián hace un momento de la importancia y además del papel ahí fundamental del hombre en cuanto a separar, hacer la separación del hijo de la madre. Apenas el fin de semana escuchaba una paciente, tiene ella 5 meses de embarazo, va a cumplir 5 meses de embarazo. Está ella con su esposo, están muy contentos, es algo que sí, digamos, deseaban, va todo muy bien, médicamente hablando en las revisiones, todo muy bien, pero ahorita lo recordaba, por lo que decías, Adriana, una expresión que ella me dice el fin de semana, y es que hay un momento donde ella le dice a su esposo que por qué no le hablaba o le empezaba a hablar pues al bebé, digamos que se acercara, ¿no? Y entonces él dice, bueno, sí lo quiero hacer, pero la expresión que le dice es genial porque dice, que él le dice, bueno, sí lo quiero hacer, pero ¿qué tal si le quiero decir algo que no quiero que tú escuches? Ah, excelente. ¿Cómo le hago? Separación, claro. Exactamente, y entonces justo lo que yo le señalo es qué sensibilidad y qué puntual el decir de su esposo, porque tiene toda la razón. Él tendrá cosas que hablar con su hijo que a usted no le conviene, o sea, no tiene nada que ver con usted. Claro. En vía de mientras, en tanto que ahorita está todo el proceso de gestación, ¿cómo va a ser esa separación? Y qué bueno que desde ahorita él vaya planteando también y planteándole a usted una separación en cuanto a lo que él tenga que hablar y construir en la relación con su hijo. Eso es muy bueno porque efectivamente la madre siempre, su hijo es su posesión. Para bien o para mal, para matarlo de hambre, para matarlo a golpes o para llevarlo, digamos, a una experiencia de felicidad amorosa. Sí, están las dos cosas en la maternidad. Y en el padre, ahora sí que en el padre, estará el chin, pero no quiero que nada más sea tuyo. O sea que ya el hombre sabe que la mujer es inmediatamente posesiva y se va a poseer al hijo. Y él dice, bueno, ¿y qué tal si le digo algo que pues tú no debes de escuchar? Y ahorita pues no se lo puedo decir porque lo traes en tu cuerpo. Y otra cosa que el patriarcado, de lo que estábamos hablando hace un momento, tenía como muy claro, y es que si los hijos se quedan en el universo femenino de la madre, no es el universo abierto al mundo, es el universo de tú y yo somos uno. Cerrado. Entonces, son universos que hoy podemos presenciar. Si bien ha pegado el individualismo, es porque es por excelencia un universo cerrado femenino. Un universo, podríamos decir, erotomaniaco. ¿Cómo se dice en español? Sí, así, erotómano. Sí, erotómano. Entonces, el discurso del patriarcado bien sabía algo, también porque no le sobran ganas, lo van a representar de otras maneras, es que no hay nada ideal, pero definitivamente tenían muy claro que dejar a los hijos en un universo propiamente femenino cierra el mundo. Cierra el mundo, de lo que el mundo ha hecho. Y ahí poco importa si es a las nenitas o a los nenes. Sí, exacto. La nena también va a completarse con la madre de manera muy particular. Es la que se sacrifica. Entonces, si no viene un padre también
a hacer, a tener una postura. Además, yo diría que tiene que ser un padre con mucho amor. ¿Por qué? Porque brincaría naturalmente frente a un universo cerrado y decir, eso yo no lo deseo para mi hija, eso no lo deseo para mi hijo. Entonces, es lo que el padre tiene que construir, porque no es, no tiene, no se va a completar con el niño. Es lo que decíamos. Entonces, claro, con respecto a la relación de la madre y del hijo, que lo decíamos como también una relación privilegiada del amor, lo que la madre, cómo la madre se va a realizar con un hijo, que el hombre nunca va a poder realizar. Entonces, ser padre no es desde la completud. Ser padre puede ser desde el narcisismo, yo viviré en ti, desde los valores, yo te separaré para el mundo, y por supuesto, porque esta mujer te es prohibida, y desde todo lo que queramos inventar. Justo sobre todo que de esta manera se señala por el descubrimiento psicoanalítico, ¿sí?, que el padre no es nada más un proveedor de dinero, o un proveedor de comida, o un proveedor, digamos, de casa, comida y estudios, ¿no? Sino que el padre es nuclear en un aspecto central. El mundo, ¿sí?, te pertenece a ti en la medida en que yo sea capaz de, vía mi paternidad, separarte del mundo cerrado que tu madre te ofrece. Por ejemplo, hay mujeres que tampoco desean que sus hijos tengan el mundo cerrado. Perdón, quiero decir algo. Qué concentración tan seria. Mujeres que pretenden tener una pareja porque también aman a sus hijos y pretenden que sea el hombre que los separe de sus hijos. Hay que saber que hay mujeres que no pueden hacerlo. ¿Por qué? Por la satisfacción, pero que dejan una entrada para el hombre. Y que las mujeres que aman a los hijos dicen, sí, venme a separar de esta relación. ¿Por qué digo esto? Porque la mujer muchas veces se queja de los hombres muy tiernones, de los hombres que no hacen la función de separación. Inclusive las madres muy matriarcales dicen, pero es que este no me ayuda, este no viene a separar, no lo pueden decir así, pero no. Dicen, es demasiado tierno con mi hijo, es demasiado, hablan de una feminización masculina que los acerca a un universo femenino. Entonces, fíjense cómo en el hombre, el día de hoy, también hay una tendencia a acercar a su progenitura al mundo femenino, y la queja viene de la mujer. La queja dice, Dios mío, ya no cuento ni siquiera con la ayuda de alguien que me los separe, pero eso porque hay mamás que aman a sus hijos. Hay madres que dicen... Hay también, digamos, para aclarar la confusión, hay mujeres que para retener al hombre, no para que el hombre funcione como padre, no, sino para retener al hombre, indilgan a las hijas, principalmente a las hijas, a que sean seductoras con el padre. Claro. Escucha a tu padre, hazle caso a tu padre, obedece a tu padre, cuando venga tu padre atiéndelo, sé por favor atenta con tu padre, no seas grosera con tu padre, sí, pero la intención de esa madre es conservar al hombre ofreciéndoles como plato de seducción las hijas. Oigan, ¿sí me escuchan? Estamos hablando del padre. Hola. Estamos hablando del padre. Y me parece que entonces, si usted pone este tema, doctora, hay que hablar de qué posición toma el padre frente a una madre que le cuchitea, ¿cómo se dice, doctora? Cuchilea a la hija. ¿Y el padre qué hace? Ahí voy. ¿Qué hace? Exactamente, para eso lo metí, para provocar que, hablando del padre, el padre es seducido tanto desde la madre como por las hijas. Entonces las mujeres ahí juegan un papel muy importante en relación a degradar la paternidad. Eso es lo que quería yo decir. A ver, Giselle, hable. ¿Me escuchan? No, Giselle. Con razón, yo me desespero. Ahí ya se escucha como lejos, pero a ver,
Qué barbaridad, qué cosas. A ver. Intente mire, nuevamente. lo que puede hacer Hola, Giselle hola, hola. en todo caso es ¿Me Irse escucha? con Germán, ¿Me escucha? que vaya con Germán y le preste los audífonos. Sí, claro, ve- y luego se venga, vuelven Giselle. a hacer ahí Sí, porque malabares. si no, pobre mujer no va a participar y se va a quedar frustrada. Eso sí, muy guapa con su nuevo corte de Pero a mí se pelo. me tocaba, doctora, sacar, ya no insistir tanto de este lado, en donde hemos escuchado tanto en el psicoanálisis, si la mujer no le da una entrada al padre, si la mujer no le da una entrada, sí, pero la cuestión del padre es complicada. Que un padre se ponga en posición del padre, no del autoritario, no Claro. del que tiene que comprobar que tiene un pene y unos testículos, de aquel que ser padre le da satisfacción. Y entonces hay una posibilidad de algo. Lo que pasa es que quiero subrayar que no hay paternidad ajena a la participación de la mujer. Es decir, no puede, es una bronca lo que quiero subrayar. Si la madre no le da entrada al padre, el padre no existe. Claro. Es tremendo eso. Sí, es tremendo, pero nos hace falta que los padres deseen ser padres, que haya un deseo de paternidad. Ahora Más allá de sí. la mujer, más allá del discurso psicoanalítico. Ahora sí. Porque hace falta de una posición masculina. Así Aunque sea trágico que la mujer no lo integre, habrá muchísimas mujeres, muchas mujeres, amantes de sus hijos que integran al hombre. Es más, que aman a sus esposos y a sus parejas. Pero aquí Habrá digamos, otras que no. Pero aquí habrá otras que no. Entonces no habrá entrada para el padre. Pero Claro. lo que es preocupante es que si del otro lado no hay padre, ahí sí estamos fregados. La mamá es su cosa. Y si del otro lado no hay ninguna postura con respecto a la paternidad, ok, se Claro. acabó. Entonces quiere decir que tiene Porque la el mujer no va a hombre, cambiar con respecto a eso, No. es el hombre que está cambiando. no, pero el hombre, lo que estamos incitando ahorita es a que el hombre pelee su masculinidad. Que la Exacto. pelee, ¿sí? Y no a golpes y no matando gente. No me refiero a eso. Claro Pero que no. sí que la pelee. Porque Es los una hombres posición ahora- porque narcisista los y hombres amorosa. ahora se han quedado callados. Sí. Y no hablan, y no pelean, y no dicen. Nada más se ha cristalizado. Ya está Gisela ahí haciendo esto. Titirín. Justo. No, sí, es que justamente tiene que ver con esta fuerza del llamado a que los hombres peleen su lugar de padre. Justo veía una noticia en donde, dentro del marco del festejo del Día del Padre, que se reduce, digamos, a un agradecimiento, y no es cualquier agradecimiento, por ejemplo, el que puede tener una mujer en la experiencia de me ha sido dado, porque la autenticidad de me ha sido dado por mi padre es en esa relación con el padre, justamente. No es lo que acontece en relación a la mujer con la madre. No pasa por esa experiencia la mujer en relación con la madre. Y esto lo digo porque dentro de de los festejos se meten mujeres a decir que es importante dejar de sostener al hombre como proveedor, dejar de sostener al hombre como el que sostiene la casa únicamente, pero ¿en dónde está la perversión del discurso de género? Es reducirlo a un lugar en donde ellas se han vivido rechazadas, las mujeres feministas se han vivido rechazadas en ese lugar de darle al otro, porque ellas no valorizan lo que está jugado en una mujer que acoge con la comida, que acoge con un espacio limpio, que construye propiamente el hogar, digamos, en esa confianza, en ese lazo de a mí me corresponde, a mí me da, se me viene brindar esto a mi familia. Y tiene mucho que ver también la importancia de palabra de hombre, justamente, porque
Es ahí donde el hombre no es solamente proveedor, es en el regaño, en el juzgar el acto, no desde la complicidad que lo hace la madre, sino, digamos, desde la visión de lo perjudicial que puede ser para un ser humano su propio acto. Entonces, palabra y acto. O sea, la ley, Exacto. señorita En Hilaria, otras la palabras, ley. una palabra de amor. Exacto. No es cualquier palabra la que el padre puede introducir. Tiene Pero que amar a su hijo. el padre Tiene que de esa jugarse manera, como padre. Tiene que esa construir una paternidad. Por eso, el padre de esa manera, en que no se deje diluir en su masculinidad, entonces podrá instaurar la ley para la madre y para los hijos. Sí, es que me parece que más que para que no se escuche, que nosotros estamos dando recomendación de, bueno, regresemos a un patriarcado, o señoras, sigan cocinando y manteniendo la casa limpia. No, vamos mucho más allá que eso. Lo que estamos diciendo es que la ruptura del patriarcado hoy cristaliza algo que en el patriarcado no funcionaba ya, y era que había pocos padres. Entonces nada más se vino a colapsar algo que no funcionaba antes en el patriarcado, que es amar a un hijo. Amar a un hijo como padre. Es lo que estamos diciendo aquí. Nada más se ve más. ¿Qué es lo que sucedía en el patriarcado? En el patriarcado sucedía que efectivamente podían ser hombres que solamente avanzaban dinero a sus casas, pero que no había ninguna transmisión al hijo, y entonces los hijos ni los amaban, ni se separaban de la madre, o podía haber justamente padres que transmitían la palabra de hombre, o que sí, la palabra del hombre, cuando el hombre se realiza algo de su felicidad, y no estoy diciendo todo, porque en el hombre nunca será todo de su felicidad, con respecto a ser padre, que sea feliz siendo padre, que le interese sus hijos, ahí es en donde hay una palabra de hombre, y que tiene que ver, por supuesto, con la masculinidad. Yo me sonreía con lo que Giselle decía, porque Giselle dice dos cosas que para nosotros psicoanalistas es absolutamente capital. Me ha sido dado, dice esta mujer. Por supuesto, es el padre que da el falo para una mujer. Por supuesto, le abre el mundo. Le abre el mundo. Me ha sido dado. ¿Quién es el que lo puede dar? Seguramente no la mamá. El padre. Pero entonces el padre tiene que ser un proveedor de amor, de una cosa muy, y que puede tener que ver con el dinero, puede tener que ver con los valores. Hay hombres que no tienen un quinto, pero que transmiten los valores a sus hijos, porque aman a los hijos, porque los embisten de una visión del mundo, desde donde el niño se va a lanzar. Perdónenme, estoy un poco emocionada. No, pero de verdad que a mí me parece que si el patriarcado se ha dado en la torre es porque vemos que había pocos padres. Porque los padres ahora se zafan nada más fácilmente de esta cuestión que es tan difícil, de este vacío del que hablábamos. Claro. Pero los hombres pueden ser felices como padres. Muy felices. Aquí lo que usted está, digamos, introduciendo es, bueno, yo no lo voy a tratar ahora, pero sí lo voy a mencionar. Eso de que no había ya en el patriarcado padres, usted lo llevó a que no había la potencia del amor paterno. Es decir, fue lo que se estuvo diluyendo paulatinamente y empezó a darse. Pero eso tiene que ver, bueno, hay que trabajarlo más seriamente, solamente lo voy a mencionar así, es un toque. Eso tiene que ver también con una apertura de la mujer en cuanto que ella empezó a tener un deseo de participar socialmente. En el momento en que la mujer tiene una inquietud de estudiar, una inquietud de ser profesionista,
de adquirir la posibilidad del sufragio, es decir, poder votar, es decir, de adquirir derechos que tenían los hombres únicamente. Ahí, en ese momento, empieza la declinación por parte de los varones de resentirse y de solamente tener a la mujer para un placer erótico. Y cuando el hombre giró hacia su placer de órgano, se acabó precisamente la fuerza del amor paterno. Es interesante. Claro, y justo, Uh-huh. a mí me parece muy interesante la línea que plantea al inicio del programa la doctora Heiser en cuanto a es decir, el valor que se va a dar, valorización, sí, se me fue la palabra, la valorización discursiva que se le va a dar a la queja de la mujer. Eso nos ubica muy importantemente porque muchas veces, lo subrayó la doctora de manera tajante, ¿no? No hay padre si la mujer no le da cabida al padre. Eso es tajante, pues. Pero me parece que dentro de todo el declive que ha habido a la posibilidad del hombre de ser padre, no porque sean víctimas, justo siempre subrayamos, no porque hayan víctimas, nunca hay víctimas, sino porque quien le va a dar entrada justo en esa valorización discursiva al padre es la mujer. Pero claro, para la mujer... Pero la mujer ahora compite con los hombres. La mujer quiere cargar armas, la mujer quiere ir a matar, la mujer quiere caerse del paracaídas, la mujer quiere entrar a las cantinas, la mujer quiere cogerse a los hombres. Carajo, digámoslo. Es esta degeneración en las mujeres, ¿degeneradas en qué sentido? En que ni siquiera fue algo meditado, algo verdaderamente deseado por la mujer, sino fueron los discursos. Bueno, la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? También. Pero fueron los discursos en donde la mujer podía ser valorada exactamente igual que un hombre. Pero bueno, hay que decir algo y hay que subrayar bien. Quien introduce al hijo. Sí, doctora, claro que sí, esto se está poniendo color de hormiga, por supuesto. Yo aquí estoy de venenosa metiendo una serie de cosas, ¿sí? Recordando, vaya, lo que quiero provocar es la polémica. Claro, porque hay algo, digámoslo claro y fuerte, hay madres que hacen de madre y padre, ¿ok? Entonces eso, perdónenme la expresión, nos rompe la madre, ok, y la rompe, no es por cualquier cosa que estoy diciendo esto, claro. Porque el padre es una función, vámonos del lado de Lacan. ¿Y qué es lo que sucede? Giselle, me parece que hay que afinar muchísimo cuando decimos que si el padre no es introducido por la madre, para el hijo, el padre no necesita ser introducido por la madre, no si él se experimenta como padre. Va a fracasar. Pero hay papás que arrebatan a las madres a sus hijos. ¡Bravo! Entonces, fracasará porque sabemos, los psicoanalistas, que con que la madre se burle del padre, aunque el padre se vaya con el niño en los brazos, hay algo que no funciona en esta función del padre. Pero el padre no necesita de la madre para ser padre. Eso nunca ha sido así. Nunca. Si los padres aman a sus hijos y quieren ser hijos, son padres, no necesitan de ninguna mona para que les digan eso. Y muchas veces, personas que de repente hemos añorado padres que tengan esta postura y que no lo vemos, no culpamos a las madres. No culpamos a las madres. Más bien, escuchamos con seriedad cuando la madre se queja del blandón. Claro. Cuando la madre añora a alguien que la separe, ella no puede porque se completa con su hijo, pero está dispuesta. Y en su pareja no lo encuentra. Ella tendrá que hacer las de madre y padre. Qué bueno que vengan Alice. Qué bueno que se venga a fregar un poquito aquí, vamos a ver qué construye. No quiere decir que tenga una salida asegurada. Pero ya se está frotando el análisis. Bueno, veamos. Ya hay una queja. Entonces,
Los hombres Ahora, no necesitan de las mujeres para ser apoyando, padres. permítame, doctora, apoyando precisamente lo que a usted la anima, ¿sí? Es responsabilizar al hombre de que independientemente de que podamos decir analíticamente hablando, si no hay una mujer metida en el reconocimiento al padre, no hay padre. Eso es una ley. Bueno, pero creo que lo que usted señala muy bien, bueno, ¿y el deseo del hombre de ser padre, doctora? Eso es lo que quería que usted sacara. Y entonces le quita usted el deseo al hombre de ser padre. No, eso es lo que había que agregar. Entonces, porque hay un deseo auténtico de la paternidad que no depende de la mujer. Entonces, Claro. el hombre puede pelear su paternidad, ¿sí? Frente a la rabia, a la cólera de posesión de la madre de los hijos. Porque los posee por cólera, los posee por rabia, por cólera. Te los voy a quitar. Bueno, y el padre también hace lo mismo, ¿eh? Sí, en Te Francia. voy a castigar, maldita mujer, te los voy a quitar. Vas a En ver. Francia y en muchos de los padres poderosos árabes, lo que le hacen a las mujeres, lo primero es arrancarle a los hijos como venganza. Claro. Nosotros como psicoanalistas sabemos que si no hubo entrada de la paternidad, ya puede bailar. Esos niños buscarán a la madre más tarde. Sí. Ahora bien, los hombres le muestran ahí un chula, te buscaste un rico y poderoso, te lo voy a hacer pagar. Te lo voy a hacer que te pese. No eres ingenua tampoco en tu elección de hombre. Te va a pesar. Aquí, y te los voy a arrancar. Hay una cantidad de casos de que los hombres poderosos arrancan a las madres, a los niños, que no les quiero decir. Hay madres en análisis que tienen que... Y es para castigarlas. Es para castigarlas, pero ¿en qué? Ahora tenemos que decirlo. ¿En qué, digamos, arrancarle los hijos al padre primero? ¿Sí? ¿En qué dañamos precisamente al hombre? Porque la primera que pelea que los hijos son de ella y que la respalda el derecho, ¿sí? ¿En qué castiga al hombre? ¿Arrancarle a sus hijos? Bueno, primero que nada lo degrada. Lo primero que le hace una mujer de no te voy a permitir que veas a tus hijos porque eres un borracho, porque eres un mujeriego, porque eres un sujeto que no tiene buen ejemplo y porque no das la cantidad que debes de dar de dinero a la casa. Es decir, porque todo eso interviene en la justificación de las mujeres para que el padre no vea a sus hijos. ¿Sí? Y entonces se vuelve este pleito de poder. Yo seré borracho, mujeriego, no daré, digamos, la pensión correcta, lo que sea. Pero mis hijos no me los puedes quitar por eso. ¡Ay, eso es divino! Eso es divino, subrayémoslo. Pero mis hijos no me los puedes quitar ni por borracho, ni por mujeriego, ni porque no doy dinero. Entonces, y yo creo que mucho de la respuesta de los hombres poderosos queda al descubierto el deseo de paternidad. No, yo creo que no, yo creo que es cuando, no, porque no pondrían a los hijos en medio. No, a mí me parece que es porque le están diciendo, chula, ¿tú crees que no soy hombre? ¿De verdad? Por eso ¿De verdad estás pensando? Doctora, es lo que estoy diciendo, exactamente. Estoy subrayando lo que usted acaba de decir. Sí. Justo, y creo que también, bueno, quisiera ahorita decir al respecto de... Germán quiere decir, ok. Espérense, porque ya estamos sobre el tiempo. Ya hicimos pero verdaderamente ¿cómo se llama esto? Un enrederijo del programa. A ver, sí, doctor Germán, ponga orden a estas mujeres emocionadas. Orden, yo creo que no ha sido enrederijo, yo creo que ha sido muy claro, doctora. No, sí, totalmente de acuerdo. Pero es como... es la emoción, yo creo. La pasión ahí jugada de, óigame. Sí, bueno, adelante, sí, Germán.
Doctor, es que un punto central en cuanto, ahorita en lo último que venían señalando, es lo que usted hace unos minutos ya introdujo con la palabra resentimiento, refiriéndose al resentimiento en el hombre a partir de todo lo que se vino transformando durante el siglo XX. Y que hoy a mí me parece que como lo vivimos es el cómo acomodándose en esa posición y privilegiando el placer de órgano, el hombre entonces en la actualidad se da rienda suelta al resentimiento que de fondo los analistas sabemos no resuelto hacia la mujer porque viene desde la relación con la madre y entonces hoy en día es, como usted dice, Ánchez Castilla, en ver de qué manera, y perdón por la expresión, en el puro ejercicio de nada más cogerse a las mujeres, es la rienda suelta a ese resentimiento para con la mujer, a ese odio para con la mujer que viene de lo no resuelto de la relación con la madre. Así y entonces, tomando esto como fundamento, híjole, ¿cómo desde ahí gestar lo que han venido señalando, posibilidad de un deseo de ser padre en los hombres en el siglo XXI? Sí, porque el hombre, digamos, se acomodó muy bien a decir, bueno, es ella la que no quiere que yo sea padre de sus hijos. Perfecto, Ánchez Castilla. De hecho, en los países pobres es en donde más se veía este abandono de los hombres por las mujeres que se quedaban embarazadas. Eran todos los países pobres con gente muy pobre que la chica quedaba embarazada y el hombre le decía, yo no me hago cargo, ni soy padre, ni con ninguna posibilidad de construcción de la paternidad. Y en muchos países con discursos desde la culpabilidad, que civilizan los discursos, entonces el hombre le apenaba mostrarse no padre y entonces podía tomar la decisión de respaldar a una mujer. Y generalmente eran en ciertos niveles de civilización. No sé si vean que en México las muchachas se pueden quedar embarazadas y hay pocos hombres que las van a respaldar. Sí, nos acaba de van a abandonar. Entonces, vemos cómo la paternidad no es cualquier discurso. No. Diremos, es más difícil, bueno, no sé, pero se me antoja decir que es más difícil que la maternidad. La maternidad va a ser completud. Entonces, ¡pac! Hay algo que ya, la mamá con el hijo, ya, hay una satisfacción inédita con eso. Esperemos. Hay mamás que no se satisfacen, entonces, bueno, es más problemático. Estamos hablando de otro tipo de cosas, de otro tipo de fenómenos. Es que ahora la mujer está dividida también, es decir, ya no está enfocada a la maternidad, sino ahora está enfocada a la producción de estatus, de dinero, de profesión, de libertad, de irse a la cantina, de irse al bar, de coger con uno, de coger con otro, es decir, todo esto que la mujer ha podido conquistar, digamos, y ha adquirido, ciertamente el embarazo la detiene. Y la maternidad la hunde. Y la hunde en un rechazo brutal. Porque sí, no me equivoca. Hay muchas cosas de la maternidad in vitro, ¿cómo se llama? Sí, in vitro. In vitro, que apuntalan justamente a también una posición femenina muy particular con respecto a concebir un hijo. Y a responder, yo creo que a un discurso de qué es la maternidad y de completud, justamente. Entonces, efectivamente, lo que usted dice es verdad, pero lo que yo quería subrayar es la dificultad de la paternidad. Como también hay gente muy humilde, que pueden construir los hombres una posición de paternidad. Eso es interior en el sujeto. Es interior. Doctora Lozano, claro, la detengo tantito porque Giselle está pidiendo con el dedito que ella quiere participar. Y ya estamos, ¿no? Y ya estamos en... Y no nos queremos ir. Estamos muy emocionados y no nos queremos ir. No, pues ya son 5 para las 2, ¿eh? ¡Ay, qué barbaridad! Bueno, nada más quería regresar rápidamente a la cuestión del discurso, porque la que se ha hecho dueña y señora del discurso del amor es la mujer. Y ahora resulta que nos vienen a plantear que amor paterno, no lo dicen así, pero amor paterno es poner que el hombre se ponga a lavar platos.
Entonces, en esto que, Ay, que llore al picar la cebolla. Y que se ponga faldita. no, bueno, y ahí la degradación, la mujer se apropia del discurso del amor para degradarlo, Ciertas mujeres. para llevarlo a lo dicen, más bajo. ciertas Entonces, mujeres, no todas. claro, pero en esta línea de posición del discurso feminista, Ujú, he ahí esa colocación, apoderarse del discurso del amor para degradarlo, para borrar al hombre. Amor tendría que ver con darle un lugar al hombre, no sin el hombre. Porque entonces vemos justamente que Pero volvemos a frente hablar de al las amor es lo que mujeres, hay surge. que hablar de los hombres. Hay que hablar de los hombres, Giselle. Urge, y urge en este programa. Urge en este programa. Necesitamos a los hombres. Me parece que nuestra postura es de mucho amor hacia los hombres. Es de un haber vivido, muy probablemente, junto a hombres valerosos. Yo puedo decir eso, yo puedo decir eso. Mi época, mi infancia, mi adolescencia y mi juventud eran hombres, como se dice en México, bragados, que protegían a sus mujeres, que las amaban, que eran fieles y que no andaban, digamos, de pirujos por aquí y por allá. Eso no era ser hombre. En la época era tan claro. Un mujeriego estaba degradado por los mismos hombres. Ser mujeriego era verdaderamente una vergüenza entre los hombres. La fidelidad era precisamente un valor de hombres bragados. Es curioso porque Zeus, yo odio cómo se dice dicho en francés porque parece estornudo. Zeus es no amado en el Olimpo porque es mujeriego. Claro. Entonces sus hijos no lo quieren. El único que le es cercano es Hermes. Es el único hijo que lo ama. Varones. Bueno, su hija tampoco, se me fue ahorita, Artemisa, tampoco lo quiere. No, y es que era verdaderamente el ser bragado, era ser fiel. ¿Sí? Y nada, quítese de aquí, cochina, no me esté ahí ofreciendo, sáquese, las corrían. Eran hombres que corrían a las mujeres que se les ofrecían. Sí, ahorita que lo dice, doctor, el ser bragado, sí, porque uno como hombre sabe las experiencias de la tentación, digamos, de la tentación, las tentaciones, y por supuesto que implica un bragarse, el que uno diga, quítate de aquí, el que uno diga no. En eso consistía. No, pues sí. Las sirvientas que querían, digamos, subir de categoría, el hombre iba y le decía a su mujer, oye, me la sacas, me la corres, porque esta ya anda aquí tratando de ganar cama, ¿sí? Órale, afuera. Ay, pero ¿cómo? Si es muy buena, es tan servicial y, ay, es que tú no quieres, me la sacas, pero ya, y te callas. Bueno, las mujeres las defendían. ¿Por qué? Bueno, pues porque se iban a fletar con el trabajo que ellas hacían, ¿no? No, y bueno, porque responder a una vida sexual no es fácil. La pareja tiene que resolver la vida sexual. Entonces, a la mujer le convenía. Ese sería un tema, también sería un tema genial, la resolución de la vida sexual en pareja. Sí. Bueno, vámonos yendo. Sí, doctora, eso iba a decir justamente, vámonos yendo. Solo déme oportunidad de dar lectura a los mensajes que recibimos el día de hoy. Sí. Rápidamente, miren, nos escribió Castellum Aprendiendo diciendo lo siguiente: qué bueno que las alcancé en vivo. Apenas quería explicar la posición de la mujer y no encontraba la palabra valor discursivo. En verdad, qué buenos programas, ya que en efecto es un problema actual que pareciera ya es muy aceptado por todos. Sí, caray, qué pena. También nos escribió Nidelvia Herrera Galás y dice: hola, buenas tardes, doctores. Siempre es una experiencia escucharlos. Y bien, es particular la entrada al ser padre bajo las palabras estoy embarazada.
si es que así lo decide. Gracias siempre. Qué linda, muchas gracias también, siempre. También nos escribió Hilda López López y dice, eso que dice la doctora Silvia es verdad. Uno lo vive siempre. Las mamás somos quienes debemos dejar entrar al papá. En mi caso, soy afortunada. Mi esposo es un hombre firme y amoroso en la crianza de nuestros hijos. Él me enfrenta cuando yo me quiero devorar a mis hijos. La verdad, yo considero que cuando él defiende su deseo de querer ser el padre, él me ayuda a ser una mejor madre. Seguro, claro que sí. Felicidades, pareja. Ella misma termina diciendo, en mi caso, con mi papá fue un hombre muy firme pero muy amoroso. Éramos muy pobres económicamente, pero él llegó a tener solo un cambio de ropa, pero a mí no me faltaron mis zapatos para ir a la escuela y nunca limitó mis aspiraciones. Cuando salí a estudiar... La amaba, simplemente la amaba. Es lo que dice la doctora Lozano. Sí. Dice, cuando salí a estudiar, él me dijo, no puedo pagarte tus estudios, pero te apoyo en tu búsqueda. Vete de casa, tu madre y yo haremos lo que podamos por ti. Me mandaban tortillas, huevos, etcétera. Y ahí estuvo un hombre que solo estudió primer grado de primaria, no limitó mis posibilidades, me empujó y le estoy agradecida. Ay, qué hermosa historia, qué bonita, qué bonita. De esas hay que escuchar nuevamente millones, no solamente millones de vacunas, sino millones de estas historias. Sobre todo que me parece que con su historia vemos la originalidad de la creación de la paternidad. No consiste ni en la riqueza, no consiste en sacar a la madre, es tu madre y yo. Tu madre y yo. Joder, eso es un padre. Eso es un padre. Ese es un padre. Ese es un padre. También nos escribió José Fernando Londoño, que recuerdo yo nos escucha desde Colombia, y dice, buenas tardes, entendiendo lo que dicen acerca de la paternidad y maternidad como funciones, hoy en las adopciones de niños por parejas homosexuales y entendiendo que lo masculino y lo femenino es un asunto cultural y no correlativo al sexo encarnado, ¿cómo se juegan esas funciones? Pues se juegan sin ninguna diferencia en cuanto a lo que estuvimos tratando del amor, ¿sí? Porque es independiente que la línea, digamos, de la satisfacción erótica sea homosexual, sea lésbica, sea trans, sea GTBCH 4569401, no importa, estamos hablando de la capacidad amorosa que un ser humano se permite. Así es que no nos hagamos bolas, ¿sí? Es decir, no llevemos la paternidad a un asunto de masculinidad y feminidad, porque sabemos en el psicoanálisis que ninguno de los dos sexos es definido. Ninguno, ¿sí? Hay masculinidad en lo femenino y hay feminidad en lo masculino. Entonces, lo que podríamos agregar a esto es simplemente que lo que nos llama la atención en estas pedidas de las parejas homosexuales de tener hijos es ¿por qué esta urgencia de normalización de estas parejas? ¿Por qué si la homosexualidad era un límite para esto, ¿por qué la normalización? Es algo que nos llama la atención, es algo en que nos detenemos, es algo que nos puede parecer muchas veces desemblante. Entonces lo interrogamos, nos interrogamos si efectivamente hay un deseo de tener hijos o un deseo de normalizar y de alguna manera hacerle una burla a un tipo de ley que uno se puede brincar a través de la astucia de la... Entonces eso, subraye, doctora, que no estamos hablando de la perversión, sino estamos hablando de la paternidad en el amor. Y no creo que esté negada la paternidad en el amor por dos hombres que puedan amar a un niño. O dos mujeres, por supuesto. O dos mujeres, ¿sí? Porque no está, digamos, en el asunto de cómo encuentro una satisfacción sexual. Estábamos hablando de la maternidad y de la paternidad,
que son funciones, como dice él muy bien, si son funciones que se ajustan también a la experiencia dual del amordio. Y yo lo que quería, sí, como función, por supuesto, como función, Sí, como para mí función. ya quedó, yo lo que quería agregar para abrir totalmente a otra reflexión, es que cuando yo tomo la decisión de ciertas cosas, en todo caso, una persona que se ha cuestionado analíticamente, no veo otra posibilidad, que toma la decisión de su vida, la decisión de cómo va a llevar a cabo su sexualidad, encuentra también los límites y es capaz de hacer duelos, que es lo que hablábamos la semana pasada. Sí. Entonces, pareciera que nuestra época apuntala a más bien una burla de aquello que en el discurso decía, bueno, pero nunca vas a poder tener un hijo porque si estás con tu mismo sexo no te puedes reproducir. Hoy el discurso dice, sí puedo tener un hijo. Y lo que puede ser doloroso en esto es que hay un hijo en juego, hay un niño en juego, que si no es una posición de paternidad, que es lo que estamos tratando el día de hoy, una posición de maternidad, que es un deseo que acepta también los límites. Quiero decir, una mujer con una imposibilidad de tener un hijo puede llevar a cabo un trabajo analítico de duelo y de decir, si bien yo quisiera no tener ningún límite, el límite ni me elimina de la vida ni me hace infeliz. Es un límite y lo respeto. Entonces, esta cuestión, como dice muchas veces Giselle, de los discursos, hay que irnos pian pianito para ver qué de semblante y qué efectivamente deseo de maternidad y deseo de paternidad. Sobre todo que hay una cosa, familias. Sobre todo que hay una cosa que hay que subrayar, ¿sí? No nos hemos metido en el programa a definir la función paterna. No. Ni tampoco a definir la función materna. No. Eso obedece a una problemática de la lógica que corresponde indudablemente al trabajo teórico de pensar lo que en concreto el acto nos presenta. Pero no podemos reducir el acto a nuestra hermosa y divina lógica lacaniana de funciones, ¿eh? No. No, de hecho, estas nos funciones trasciende. están pensadas. El acto nos trasciende. El acto definitivamente trasciende. Lacan las piensa y hay una cosa que hay que dejar bien claro con los psicoanalistas que nos escuchan. Pero hay la teoría, la teoría no alcanza a definir el acto. No, pero además hay otra cosa. Lacan teoriza con heterosexuales. Las funciones están teorizadas con la pareja heterosexual. No teorizó con homosexuales las funciones. Ser madre para una madre, si es función, estamos hablando de una mujer y sus límites. Ser padre para un padre y su función, estamos hablando de un hombre y sus límites. Como se vivía psíquicamente la heterosexualidad. Es ahí en donde se teorizó. Sí, pero hay una cosa, mi querida doctora. Mi pleito siempre con mis colegas lacanianos es querer reducir el acto y asfixiarlo en el alcance teórico. No alcanza, señores, no alcanza. Por eso el psicoanálisis es una teoría abierta. Por eso, jamás alcanzaremos, ¿sí?, en la teorización al acto concreto. Y entonces ahí tenemos oportunidad de que los psicoanalistas seamos capaces de crear psicoanálisis, no de repetir teoría. Y no de ajustar la teoría a nuestra vida cotidiana. Eso es un asco. Eso es un asco. ¿Sí? No se vale. Ya tenemos, digamos, a la psicología que lo hace. Ya tenemos a la sociología que lo hace. A la antropología que lo hace. A la filosofía que lo hace. Ya es el colmo que también los psicoanalistas apliquemos la teoría como un cinturón de castidad intelectual a la vida cotidiana. Y sobre todo porque la pretensión de Lacan, era lejos
de tratar de dejarlo como discurso. Lacan trabajaba con pacientes. Lacan lo que hacía era, cuando él va a hablar de una formalización de lo que él observa en Freud, lo ve desde la vida sexual heterosexual. Lacan habla es no entender a Lacan, es lo que estoy tratando de decir. Es no entender a Lacan. Cuando se habla de función, no estamos hablando de un imaginario, vagina y pene. Estamos hablando de otra cosa. Lo estamos sacando del ejemplo. Entonces, no tiene nada que ver con el fenómeno hoy en día de la homosexualidad y de lo que la homosexualidad reivindica legalmente. Sí, pero fíjese, doctora, cómo en la pregunta, ¿sí? La pregunta es como, bueno, muy bien, ya dijeron todo esto, bravo, 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 pero tratándose de funciones, señor, podemos decirle, no asfixie el acto de la vida cotidiana. Su teoría no dará nunca posibilidad de agotar lo que es la vivencia del acto en concreto. Y porque la función no habla de una pareja homosexual ni heterosexual, está hablando de otra cosa. Él se queda en lo imaginario. Si es una función, entonces lo femenino y lo masculino, como lo vemos imaginariamente, ya queda considerado en lo que desarrolló el psicoanálisis. Para nada. No, para nada. Para Claro, nada. y Por justo- eso yo digo, tendríamos que ver de qué va este discurso de la función de la paternidad. Ahora sí viene lo de la doctora Heiser. Se está utilizando la función como si fuéramos máquinas. Entonces nada más es un chip que es función paternal, que es todo menos lo que hemos estado diciendo en el programa. Por eso me acaloré tanto diciendo, el hombre no necesita de la mujer para desear ser padre. Bravo. Bueno, ¿usted qué iba a decir y rápido? Ah, sí me escucharon. Giselle. ¿Ya me escuchan? Sí, Ah, sí, ya. genial. No, sí, que justo, hay un ardid, digamos, en la forma de plantear la pregunta, justo por la línea de la teorización, y que además nos dice, bueno, y entendiendo algo que no hemos dicho, ni que lo masculino ni lo femenino venga de lo cultural. Creo que si en algo nos hemos roto la cabeza, es en decir que no viene de lo cultural, que es una construcción psíquica, que no hemos agotado además. Entonces, Ni si se va a estábamos, agotar. ni se va a agotar. Entonces, si estamos colocados de esa manera, si estamos colocados de esa Justamente yo decía, a ver, ahí viene el coco, ¿sí? ¿Qué fue lo fino que yo traté? ¿Qué le pasa al hombre cuando una mujer le dice estoy embarazada? claro, Estaba ya en el programa, digamos, lo fino de lo imposible de calcular teóricamente, mucho menos de ajustar teóricamente. y es lo que va a Que no es tocar lo al mismo sujeto. de, bueno, ahora se me da la gana de tener un bebé, somos homosexuales, ahora mi amor, ¿quieres que tengamos aquí un baloncito de fútbol? Porque bueno, todos los demás así seremos normales, y además de una vez nos burlamos esto de la biología en donde no se puede tener hijos. Contestémoslo. Tengámonos nuestro hijo, ¿qué te parece? Ya no es el vacío. No. Ya no es el vacío. Bueno, justamente, bueno, entonces no hay que maltratar a Lacan tampoco. Lo que trato de decir es que basta con el maltratar a Lacan. Cuando Lacan habla de funciones, el señor quizá no lo entiende, pero habla de todo, menos de una manifestación ni fenomenológica ni imaginaria. No, habla generalmente, su conflicto fue, y ahí murió Lacan, ¿sí? Murió tratando de resolver lo real, ¿sí? A mí lo que me bueno, parece... Nosotros podemos ver que tratando del padre real hay poco trabajo, ¿sí? Hay muy poco trabajo a la hora de llegar al padre real, ¿sí? Bueno, desde el problema que tuvimos con que había que crear un real para el siglo XXI, que era la propuesta precisamente de Miller, ya nos están indicando el real, señores, no es cualquier rollo. Bueno, en el real está la forclusión del nombre del padre. Ahí está todo dicho. Ahí está todo dicho. Al buen entendedor, pocas palabras.
Bueno, yo Muy bien. Muy ¿Usted bien. qué? ¿Usted qué? Solamente, doctora, solamente recordar que estamos más que sobre el tiempo. Si quiere, seguimos. No. Pero No, pero pudimos Sí. tener a unos radioescuchas que llegan más tarde. ¡Qué gusto! Sí, ¡Qué gusto! sí, sobre nuestro radio escucha que nos permitió precisamente, ¿sí? Realmente pelear por el lugar que le corresponde a la teoría. Y la Claro. teoría es ficción. Claro. ujú. ¿Sí? Y en este sentido, doctora, invitando a nuestro público, por supuesto, para que estén mañana y que tienen que estar mañana, que es Palabra de Hombre, Habla de hombre. Ta, 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 ta. en nuestra tradicional cita del mediodía. Doctora Heiser, en relación a esto último que ha venido trabajando, me gustaría citarla con lo que hace usted muy poco. Dijo, y lo dijo muy claro, y que fue, hagamos psicoanálisis para el mundo. Híjole, sí es cierto. Sí es verdad. Ujú. Oigan, sí, cítenme. Sí, doctora. Les digo, ¿por qué? Porque como yo no recuerdo eso, cuando ustedes me lo regresan, me gusta y digo, ay, qué padre, ¿sí? Como que me cae bien, Sí. digo, sí, ajá, es urgente que hagamos psicoanálisis para el mundo. Sí, y tiene que ver con lo que ha venido ahorita desarrollando usted y Adriana, en el sentido de, carajo, dejemos de estarle haciendo veneraciones a la teoría y No, pongamos, sí, no, la Ni teoría maltratarla urge. tampoco. Ni No, maltratarla tampoco. no, Porque Sí, también no, se no. escucha cada cosa que hay que ver. Bien haríamos en alcanzar un decente nivel de comprensión. Hagamos una comprensión de todo el trabajo teórico. Simultáneamente, lo que la doctora señala ahorita con insistencia es, carajo, el fenómeno, el acto, siempre nos va a rebasar. Y siempre. por eso la cito en lo que dijo hace apenas unos programas. Eso tiene que ver con lo que con lo que la doctora dice en una frase. Hagamos psicoanálisis para el mundo. Actual, Sí. el que nos toca vivir. Ujú. Que ese fue un ejemplo de Freud y de Lacan. Muy bien, pues hasta mañana. Hasta mañana. ¿Cómo ven? Hasta mañana. Bueno, muy bien, mi querida Giselle, guapísima, sí, Hasta y mañana, su nuevo doctora. corte, la felicitamos, y por supuesto, échese la musiquita ridícula de Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Venga, ahí va, ahí va, ahí va. Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.